Escribe tu nombre, tu apellido. Escribe tu nombre, tu apellido por el chat del Zoom. Muy bien. ¿Tuvieron clase más temprano? Sí, profesor. Ya, vamos a esperar un minuto, ya 2 minutos, nomás suficiente. Dos minutos y empezamos, ¿ya? Diego, escribe tu nombre por el chat. Profesor, buenas tardes. Soy Diego Yamil Manevari Chanamote, presente. Hola, hola, escribe tu nombre por el chat del Zoom. Ya, muy bien, vamos a empezar ya, somos 2. Esta clase se está grabando para los alumnos que no pueden ingresar, pero sí pueden ver el video para que puedan realizar su tarea. Ya, voy a compartir pantalla una vez, jóvenes. Hoy estamos trabajando elaboración de tablas de frecuencia. Ya, elaboración de tablas de frecuencia. Este tema ya lo habíamos visto en uno de los primeros temas que hemos iniciado el año. Hemos empezado primero realizando una encuesta. Estoy hablando de la clase, bueno, de una de las clases que habíamos visto este tema de tablas de frecuencia. Hemos empezado con una encuesta, luego hemos hecho tablas de frecuencia, luego hemos hecho la gráfica de barras y luego la conclusión. Y por esta semana solamente vamos a ver, solamente la clase es parte pura teoría. Vamos a conocer, ya vamos a conocer, vamos a nuevamente a recordar lo que ya habíamos trabajado en un principio. ¿Sí? La elaboración de las tablas de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en esta semana, jóvenes, no vamos a tener tarea, solamente la clase es teórica. ¿Por qué, profe, no va a haber tarea? Porque quiero primero que aprendas, quiero que veas cómo se desarrollan los problemas propuestos para que cuando tú tengas la tarea, puedas resolverlo y de esa manera puedes tener, bueno, una buena calificación en la tarea, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar elementos de una tabla de frecuencia. Vamos a ver qué significa. Tabla de frecuencia es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa y frecuencia porcentual. A ver, jóvenes, acá los voy a subrayar qué cosa vamos a estudiar hoy día. Hoy día vamos a tener que aprender cómo se calcula la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? También vamos a ver qué es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, también la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia porcentual. Entonces, hay 5 tipos de frecuencia. Esos 5 tipos de frecuencia los vamos a estudiar hoy día. Por eso la clase hoy día es teórico. Presten atención para ver cómo se resuelve cada una de las frecuencias. Tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas discretas. Ejemplo, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. Obviamente que este dato sale de una encuesta, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo te mando a hacer una tarea de encuestar en el mercado más cercano de tu casa, tú te vas a encuestar y vamos a suponer que has encuestado, ¿ya?
Te vas al primer puesto, y ahí tú preguntas, ¿no? ¿Cuánto trabaja en este puesto? Y te dicen, acá trabajamos 4. Te vas al siguiente puesto y acá te dicen que trabajan 3. Te vas al siguiente puesto y te dicen que trabajan 1. Te vas al siguiente puesto y te dicen que trabajan 5. Te vas al siguiente puesto y te dicen que trabajan 3. O sea, los números que ves acá son las personas que trabajan en cada puesto. Muy bien, una vez que has encuestado y has preguntado a 20 puestos cuántas personas trabajan, vas a elaborar tu tabla de frecuencia. ¿Cómo? Acá está. ¿Qué dice ahí? Vas a comenzar con el conteo, vas a contar. Pero vamos a leer primero. ¿Qué dice? Conteo. Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta. Acá vamos a observar, jóvenes, cómo se calcula la primera frecuencia. Es la frecuencia absoluta. Se denota por F minúscula. De repente no lo ves porque es muy pequeño. Me acerco entonces. Y para que lo veas que la frecuencia absoluta se va a conocer con el símbolo de la F minúscula. F minúscula significa frecuencia absoluta. A ver, los estudiantes que acaban de ingresar, por favor, escriban su nombre, sus apellidos por el chat del Zoom, para que se registre la asistencia. Continuamos. Organizamos los datos en una tabla de frecuencia. Esta columna es de la variable número de personas que trabajan en el puesto. Conteo, repetición o frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Yo para hacer esta tablita necesito observar esta tablita que estoy moviendo acá. Es lo que le he copiado del anterior. ¿Ya? Es lo que le he copiado del anterior. ¿Cuál, profe? Este de acá. Lo he copiado acá para poder observar. ¿Qué significa? ¿Qué dice acá? A ver, ¿cuántos puestos hay donde que trabajan una persona? Acá dice acá. ¿Cuántos puestos hay donde que trabajan una persona? Contemos acá. Acá hay 1, acá hay 2, 3, y por acá 4. Por eso acá en el conteo pone 4 palitos. Y numéricamente sería el 4. A ver, ¿cuántos puestos hay donde que trabajan 2 personas? ¿Cuántos puestos hay donde que trabajan 2 personas? 5. Claro que hay 5, ¿no? Acá está, ve. 1, 2, 3, 4 y 5. Es por eso que primero se escribe 5 palitos, que significa el conteo, y luego numéricamente sería 5. Este 5 ya representa la frecuencia absoluta. A ver, ¿cuántos puestos hay donde que trabajan 3 personas? 5, profesor. También hay 5. Obviamente que primero, antes del conteo, pues, tú sabes que estos están en blanco, de acá tiene que salir todo, ¿ve? Y hay 5, pues, contemos, a ver, primero vamos a contar, a ver. Acá tengo, no, bueno, 3, ¿no? Acá hay 1, acá hay 2, 3, 4 y 5, ahí está, ¿ve? ¿Cuántos puestos hay donde que trabajan 4 personas? 2, profesor. Hay 2. 2, profesor. Está 1 y por acá está 2. Por eso pone primero 2 palitos y luego el número 2. Y así vas tú contando de tal manera que al sumar todo esto te salga 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 puestos. ¿Ya? Entonces, para que tengan en su conocimiento, la frecuencia absoluta es la primera frecuencia que se va a calcular en una tabla de frecuencia. ¿Ya? La frecuencia absoluta es lo que se repite, cuántas veces se repite, y además la suma tiene que dar el total de las personas encuestadas. Puede ser personas encuestadas, en este caso son 20 puestos de un mercado. Hacemos al siguiente. No se olviden, profesor, ¿y qué significa esa F? Esa F con su I. Porque si tú observas bien, a ver, me acerco, no sé si puedes observar, ahí está, ve. FI. ¿Profesor significa fi? No. Significa que esa I va a ser un número. Por ejemplo, si yo te pido calcular, mira, si yo te pidiera calcular la frecuencia absoluta 1,
No, primero a ver, frecuencia absoluta 2, a ver. Frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 4. Profe, ¿cómo se calcula eso, profe? Cada fila viene a ser un número. Cada fila viene a ser un número. ¿Qué quiere decir? Que el primero es F1, el siguiente es F2, el siguiente es F3, el siguiente sería F4, el siguiente sería F5 y el siguiente sería F6. Si yo te estoy pidiendo calcular cuánto es F2 más F4, ¿cuál sería tu respuesta? 9, profesor. F6, profesor. Mañana. ¿Cuánto? 6, profesor. F6, profesor. F6 dice. ¿Cómo que F6? Vamos a reemplazar acá los números. Mira. A ver. ¿Cómo se calcula eso, profe? Ah, acá hay uno. F2. ¿Dónde está F2? Acá está F2, ve. ¿Cuánto vale F2? Ah, profesor, entonces sería 7. Ya, profesor. Vale 5, ¿sí o no? ¿Cuánto vale F4? Acá está, ve. ¿Cuánto vale? Vale 2. Sumado sería 5 más 2, 7. Quiere decir que la suma de F2 más F4 sale 7. Es por eso que lleva ahí, está ahí. Porque esa ahí se convierte en un número, según la fila. Puede ser 1, 2, 3, 4, 6, según la cantidad de filas. Pero no se olviden, la F minúscula significa frecuencia absoluta. ¿Cómo se calcula? ¿Cuántas veces se repite un número? Eso es, las repeticiones. Muy bien. Pasamos al siguiente. A ver, más acá. Acá tenemos un cuadro, pero para variables cuantitativas continuas. Por eso, ¿cuál es la diferencia con el anterior? La diferencia con el anterior es, mira, que acá tengo números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero acá tengo intervalos. Y la relación es lo siguiente. Vamos a analizar acá. ¿Qué dice acá? Dice, se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencia. La información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario de colegio. Quiere decir, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el colegio estudiando, tendríamos un horario de colegio. O sea, un horario, tu horario de colegio sería de 1 a 6 de la tarde. En las cuales tú te vas al colegio, tienes un horario de 1 a 6. Pero cuando ya sales del colegio, llegas a tu casa, desde el momento de que tú agarras tu cuaderno, tu libro, ya sea en la noche o al día siguiente por la mañana, ahí ya comienza un nuevo horario de estudios fuera del colegio. Por ejemplo, acá, ¿qué dice acá? Si son 20 estudiantes, si se ha encuestado a 20 estudiantes, entonces en esta tabla está representado que 8 alumnos estudian. Mira acá, estos símbolos son cerrado y abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y cerrado. ¿Qué significa? Que 8 alumnos pueden haber estudiado 10 minutos, 20 minutos, puede estudiar media hora, 45 minutos, puede estudiar hasta 59 minutos. Profesor, ¿no puede estudiar una hora? No, no puede estudiar una hora porque está abierto. 4 alumnos sí estudian una hora, porque acá lo dice, está cerrado una hora. Estos 4 estudiantes estudian una hora, puede ser 1 hora y media, puede ser 1 hora con 45 minutos, pueden ser hasta 1 hora con 59 minutos. Profesor, ¿y no estudian 2 horas? No. ¿Por qué no? Porque este 2 está abierto. Estos 2 estudiantes sí estudian 2 horas. Puede ser 2 horas, 2 horas con 10 minutos, 2 horas y media. ¿Hasta cuánto puede estudiar esto? Según el rango, puede estudiar hasta las 2:59. ¿Profesor, no estudia 3 horas? No. ¿Por qué? Porque está abierto. Estos 3 alumnos o estudiantes sí estudian 3 horas. Exactas, completitas. Pueden estudiar 3 horas con 10 minutos y así, ¿no? 10 horas, 3 horas. Profesor, buenas tardes. Etcétera. Hola.
A ver, y estos dos estudiantes estudian 4 horas. Puede estudiar 4 horas y media. Pero todo eso de ahí está fuera del horario del colegio. O sea, puede estudiar en su casa, pues. Un solo estudiante ha estudiado 5 horas. Puede haber estudiado 5 horas y media, 5 horas y 45 minutos, hasta 6. Acá sí puede estudiar hasta las 6 horas. Si tú sumas todo, te sale 20. Entonces, acá estamos viendo la frecuencia absoluta. Pasemos abajito. Acá vamos a estudiar ahora cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada. A ver, nuevamente repito, cada vez que ingresan a la clase de matemática, escriban su nombre y sus apellidos por el chat del Zoom. Así se está registrando la asistencia. Frecuencia absoluta acumulada. Miren, la frecuencia absoluta acumulada sería la segunda frecuencia. ¿Ya? La segunda frecuencia que estamos estudiando. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Dice acá, es aquella frecuencia que resulta de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por, miren acá, F1, F2, F3. Profesor, no observo, es muy pequeño. Ahí está, ¿cómo se representa? F1, F2, F3, etcétera. Pero ¿cómo se va a calcular? Así se representa, pero ¿cómo se calcula? Miren acá. Ahí ya tengo la primera columna y la segunda columna. Frecuencia absoluta es esta y esta se llama frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que la frecuencia absoluta es lo que se repite. ¿Cuántas veces se repite con respecto a este intervalo? Y la frecuencia absoluta acumulada es, mira, acá te da una serie de flechitas. ¿Qué significa? Este 8 se ha escrito acá, 8. Luego regresa con una flecha pero apuntado hacia abajo. Quiere decir que 8 más 4, 12. 12 más 2, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. Y 19 más 1, 20. Miren, cómo se está calculando la frecuencia absoluta acumulada. Con una serie de flechitas que te está indicando que se tiene que sumar. El primer número lo está escribiendo, 8. Luego regresa, pero sumando con el número que está abajo del 8. Para esta columna. 8 más 4, 12. 12 más 2, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. Entonces, de esta manera, jóvenes, se está calculando la frecuencia absoluta acumulada. Y acá ya te está indicando cómo lo está calculando. Mira, tenemos que F1, esto viene a ser F1, vale 8, acá lo pone 8. F2 viene a ser la suma de 8 más 4, que es 12, acá está, a ver. F2 es igual a 8 más 4 más 2. Y así te va a representar todo esto. Entonces, jóvenes, acá ya estamos viendo cómo se calcula nuestra segunda frecuencia. ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada. Pasemos al siguiente. A ver, ustedes pueden preguntar, A ver, muy bien. Tenemos esto. ¿Qué dice acá? Tabla de frecuencias para variables cualitativas. Recuerda que hay una variable que se llama cuantitativa cuando se trabaja con cantidades, con números. Y también hay una tabla de frecuencias que se llama variables cualitativas, que son cualidades. En este caso, las cualidades son nacionalidad. Ejemplo, en un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco participaron 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencia. A ver, acá dice, esta es la frecuencia absoluta. 8 profesores son de nacionalidad brasileños. 6 profesores son de nacionalidad colombianos. 16 profesores son de nacionalidad peruanos. 4 profesores son de nacionalidad mexicanos. 4 profesores son de nacionalidad uruguayos.
2 profesores son de nacionalidad argentino. ¿Qué más dice acá? Asimismo, podemos establecer su frecuencia absoluta acumulada. Miren acá, estos datos, sabemos que la suma total es 40. ¿Por qué? Porque son 40 profesores. Ya sabemos cómo sale la frecuencia absoluta acumulada. El primer número, 8, se lo escribe ahí. Luego ese 8 se suma con el 6 y te sale 14. Luego ese 14 se suma con el 16 y te sale 30. Luego ese 30 se suma con el 4 y te sale 34. Ahí está. Ese 34 se suma con el 4 y te sale 38. Luego ese 38 se suma con el 2 y te sale 40. ¿Se han dado cuenta de algo? Que el total de profesores, que es 40, también tiene que ser acá 40. Profesor, ¿qué pasa si no es 40 acá? Si me sale 41, 42, 39. Quiere decir que has sumado mal. Sumaste mal en este procedimiento. Te tiene que salir estos dos iguales. Por más que acá sea 50, acá también tiene que ser 50. Si aquí es 20, aquí también es 20. Si es 100, acá también tiene que salir 100. Tienen que salir iguales. ¿Ya? Entonces, miren, seguimos repasando cómo se calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Pasemos al siguiente. A ver, esta es nuestra tercera frecuencia. Quiero destornudar. Ya. Nuestra tercera frecuencia es la frecuencia relativa. Ojo, miren, la frecuencia relativa, ya es la tercera frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? A ver, ¿qué dice acá? Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Ojo, cuando se trabaja con tablas, necesariamente tienes que trabajar con calculadora. Así que tienes que trabajar con calculadora. ¿Por qué? Porque acá vas a dividir y te va a salir en decimales. A ver, esta tercera columna o esta tercera frecuencia está representado como la H minúscula, que significa frecuencia relativa. Miren acá, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. ¿Cómo se va a calcular? Dice, para calcular este dato de acá, tiene que dividirse. A ver, ¿qué se divide, profe? Se va a dividir este 8 entre 40. Eso lo tenemos acá en el primero. 8 entre 40. O sea, quiere decir, la frecuencia absoluta dividida entre el total. O sea, 8 entre 40 te sale 0,20. Ahí está. El siguiente, ¿cómo sale? Vas a dividir 6 entre 40 y eso lo tienes acá. 6 entre 40 es 0,15, la respuesta. ¿Cómo sale el siguiente, profe? Acá ahora viene 16, ¿ve? Ahora será 16 entre 40. Te va a salir 0,40. Ahí está, y acá está su resolución. El siguiente, ¿cómo sale? 4 entre 40. Acá está. Sale 0,10 y lo escribes acá. El siguiente, ¿cómo sale? Nuevamente, 4 entre 40 se repite, sale 0,10. Ahora el siguiente, ¿cómo sale? 12 entre 40, acá está, 12 entre 40, te sale 0,05. La suma de esta columna, ojo, la suma de esta columna que es la frecuencia relativa, te tiene que salir 1. Ahí está. Profe, y si no me sale 1, quiere decir que fallaste en una división. Recuerden, joven, que siempre en una división, en una calculadora, te puede salir muchos números decimales. Por ejemplo, ¿no? Te puede salir, por ejemplo, 0,752,4,3,2. Así a veces sales, a veces sale así los resultados en una calculadora. Pero yo te digo que solamente tienes que utilizar hasta 2 números decimales. Hasta acá. Acá hay 2 números decimales. El primero que es el 7 y el segundo que es el 5. Si te sale así su respuesta, por ejemplo, de una división, vamos a suponer que te salga así, pero solamente tú vas a poner en esta columna 2 números decimales. Obviamente que vas a utilizar el redondeo. ¿Cuándo se redondea? Por ejemplo,
El número 5, acá está el 5. ¿Quién está a su costado? ¿Qué número es esto? El 2, profesor. Este es el 2. Por lo tanto, cuando tú vas a escribir acá en la tabla, tú ya vas a observar. Si es número 2, se redondea por defecto. ¿Cómo, profe? Solamente vas a redondear 0,75. Nada más. Vas a escribir 0,75. Pero ¿qué pasaría si tuviese salido en tu calculadora un parecido a este número, pero cambiado ya, en vez de ese 2? Ahí vas a ver. ¿Qué pasaría si tuviese salido así? Por acá, por ejemplo, 6, 4, 3, 2. Y tú dices, no, el profesor me ha enseñado que tengo que redondear solamente 2 números decimales hasta acá. Pero ojo, ¿quién está al costado de este 5? El El 6, 6. profesor. Está el 6. Como está el 6, ahí sí se redondea por exceso. ¿Qué quiere decir? Que su redondeo sería de 0,76. Este 5 se hizo 6. ¿Por qué? Porque al costado está el número 6. ¿Y cuándo se redondea así? Cuando el costado está el número 5. Si tuviera 5 acá, también se redondea a 6. Cuando está el número 6, cuando está el 7, cuando está el 8, cuando está el 9, se redondea a 6. Y cuando no se redondea, este es por exceso. Cuando no se redondea, mira acá. Cuando, por ejemplo, acá, ¿no? Sale un número 2, te sale el 1, o te sale el 0, o te sale el 3, o te sale el 4, simplemente se redondea a 0,75. Ya, eso te estoy explicando porque muchas veces, cuando tú vas a dividir, te puede salir muchos números decimales, pero solamente tú vas a agarrar con 2 números decimales nada más, redondeando. Ya, miren, entonces, ¿cómo estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo 3 frecuencias. ¿Qué frecuencia? ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta F minúscula? Frecuencia absoluta, profesor. Claro, estos apunten, ¿ah? Porque esto tienen que saber ustedes. Esto se llama frecuencia absoluta. Se calcula mediante las repeticiones. Las repeticiones. Ya, ese es el cálculo de esto. ¿Cómo se llama esta F mayúscula? Frecuencia absoluta, proporcional. Proporcional. No. Está bien con frecuencia absoluta, pero faltó algo ahí más. ¿Quién lo dice? Tienen que apuntar, ¿ah? Esto se llama frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. El primer número, 8, lo escribimos acá. 8 más 6, 14. 14 más 16, 30. 30 más 4, 34. 34 más 4, 38. 38 más 2, 40. Estos dos tienen que ser iguales. Ya está. ¿Cómo se llama esta H minúscula? ¿Cómo se llama? Tienen que apuntar, no solamente estar observando como si estuvieran viendo una película, una novela, sin apuntar. Ustedes son estudiantes, tienen que apuntar lo básico. ¿Cómo se llama esta H minúscula? Se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Dividiendo. ¿Qué cosa se divide? La frecuencia absoluta entre el total. Para que me salga esta fila, esta respuesta, divido 8 entre 40. Ahí está. Para que me salga el siguiente, divide 6 entre 40. Ahí está. Para que te salga este siguiente número es 16 entre 40. Para que te salga el siguiente es 4 entre 40. Para que te salga el último número es 2 entre 40. Ya está. De esa manera se va a calcular la frecuencia relativa. Y recuerda que la suma de todo esto te tiene que salir 1. ¿Qué pasa si no me sale 1, profe? Me sale 0,99. Has redondeado mal. Habrás redondeado mal, por eso te sale así. Por eso acá te expliqué de redondeo. De repente en una división te salen muchos números decimales en tu calculadora, pero tú solamente vas a agarrar 2 números decimales, redondeándolo bien. A ver, pasemos al siguiente. Y acá tenemos nuestra cuarta frecuencia.
Nuestra cuarta frecuencia se llama frecuencia relativa acumulada. Su símbolo es la H mayúscula. Ahí está, me acerco un poco más. Ahí está. Se llama frecuencia relativa acumulada. Su símbolo, una H mayúscula y la I. Por eso es que la I puede ser un número, ¿sí? Ya te he dicho ya. Según la cantidad de filas, puede ser un número. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero ¿cómo se calcula eso, profe? A ver, miremos. Dice, es la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Observemos el ejemplo. Miren, acá está frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, y acá está la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se va a calcular esto? Esto de acá es muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo, profe? ¿Cómo muy parecida? Mira, este 0,20 se ha escrito acá, 0,20. Luego, las flechitas te indican cómo va a ir. ¿Cómo va? Acá de 0,20 te pasa por acá. Lo estás sumando. 0,20 más 0,15 sale 0,35. 0,35 más 0,40 sale 0,75. 0,75 más 0,10 te sale 0,85. 0,85 más 0,10 te sale 0,95. Y 0,95 más 0,05 te sale 1. Acá también ocurre algo, que esta unidad es igual que esto. Lo mismo que acá ve, este 40 es igual que este 40. Profesor, ¿y qué pasa si no me sale 1 acá? Me sale 1,5 o 1,2. Quiere decir que has sumado mal. Sumaste mal por acá. Ya, eso significa. Pero ojo, acá estamos viendo nuestra cuarta frecuencia. Nuestra frecuencia relativa acumulada. Apunta bien. ¿Cómo se conoce? Mediante el símbolo de la H mayúscula. Frecuencia relativa acumulada. Pero sí, ¿para qué me sirve? Entonces ahí te va a servir como, por ejemplo, yo te puedo poner por acá, calcular. Y yo te puedo poner calcular. Te puedo poner, ¿no? H4 más HI. No, HI no. El número vamos a poner. 1. A ver, ¿cuánto sale? A ver. ¿Quién quiere sacarlo eso? ¿Cuánto vale H4 mayúscula? La H es mayúscula. Y luego más la H minúscula 1. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién puede observar? ¿Cuánto vale H4 mayúscula? Yo lo voy a escribir acá su número. 85, profesor. ¿Me estás dando la respuesta total ya o me estás dando primero este de acá? 85, profesor. No, profesor, de H4 es 85. De H4 es 85, dice. No, pero no digas 85, ¿ah? Di 0,85, porque 85 es un número entero. Ok, profesor. Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Si tú observas, acá está el H mayúscula. Y dices acá, entonces este es H1, este es H2, H3, y acá está H4, ¿ve? Quiere decir, profe, que H4 vale 0,85 más H minúscula 1. ¿Cuánto vale eso? 0,20. Claro, pues. ¿Dónde está la H minúscula, profe? Acá está, ve. La minúscula. Quiere decir que este es el primero. Pues ya acá está, pues, ¿no? Numéricamente, ve. 1, 2, 3, 4, 5, etc. H1 vale, o minúscula, vale 0,20. Sumado todo esto, obviamente que si le sumo, te va a salir por acá 5, por acá te sale 10, llevo 1, te sale así, ve. 1,05 sumado esos dos. Entonces, pero acá, jóvenes, quiero que entiendan algo, que estamos aprendiendo cómo se calcula cada una de las frecuencias. Última frecuencia. Presta atención, ya terminamos. La última frecuencia se llama frecuencia relativa porcentual. Acá está, ve. Eso sería la quinta frecuencia y última frecuencia.
Nuevamente repito, esta semana no estoy dejando tarea. ¿Por qué? Porque quiero que conozcas bien cómo se calcula las frecuencias, cómo se llaman, con qué símbolo lo conocemos. ¿Por qué? Porque para que tú resuelvas tu tarea tienes que saber todo esto. Entonces, la semana que viene voy a dejar tarea y ya para ti va a ser fácil todo esto, ya. Va a ser fácil porque tú ya vas a conocer. Por eso, en estas 2 clases que tenemos esta semana es para resolver problemas propuestos y así ya la tarea es mucho más fácil para ustedes. Dice acá, en algunas tablas se presenta la frecuencia relativa porcentual. Miren cómo es su símbolo, la H minúscula y el porcentaje. Para ello se multiplica la frecuencia relativa por 100. Ojo, dice, para calcular la frecuencia relativa porcentual se multiplica por 100 a la frecuencia relativa. A ver, comparamos ahí. No quiero subir mucho para que puedan observar. Miren acá, la frecuencia relativa porcentual dice la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. A ver, miren acá. Acá está H minúscula. Este 0,20 que ven ustedes acá que está apuntando arriba, lo multiplica por 100. Y esto te sale 20%. Profesor, a ver, demuéstrame si sale así. Ya, muy bien, te voy a demostrar. Por acá tengo mi calculadora. Profesor, ¿usted también utiliza calculadora? Claro, pues. Para demostrarles a ustedes, pues, no miren, acá 0,20, a ver, 0.20 multiplicado por 100. Solamente ustedes multiplican por 100, nada más. Y eso te va a dar 20. Si te sale 20, vas a poner, pues, al costado 20%. Y así ustedes van a demostrar uno por uno la multiplicación. A ver, ¿qué significa entonces el siguiente? ¿Cómo se calcula? El siguiente, profe, es 0,15. Entonces 0,15 multiplicado por 100 va a salir 15%. La siguiente fila es 0,40. Acá está 0,40 multiplicado por 100, 40%. Y de esta manera vas a calcular la frecuencia relativa porcentual, multiplicando por 100 nada más a la frecuencia relativa, o sea, a la H minúscula. No la H mayúscula, no, sino a la minúscula. A la H minúscula lo multiplicas por 100 y así vas a tener el porcentaje. La suma de todo esto te tiene que salir ¿cuánto? 100%. Profesor, ¿y si me sale 99%, si me sale 102%, no tiene que ser menos de 100 ni más de 100? Tiene que ser 100 exacto. Quiere decir que has fallado por ahí. Malograste. ¿Ya? Tiene que salir 100. Y este porcentaje, jóvenes, me sirve para sacar las conclusiones finales. Siempre se concluye con el mayor porcentaje. A ver, ¿quién ocupa el mayor porcentaje acá? ¿Qué número es el mayor porcentaje? Jóvenes, 40% es el mayor. 40%, profesor. Cuando ustedes van a hacer una conclusión, observen quién es el mayor y quién es el menor. ¿Quién es el menor ahora? 5%, profesor. 5%, profesor. Entonces, su conclusión tiene que ser del mayor porcentaje con el menor. Acá está. Observamos algunas conclusiones a partir de la tabla de frecuencia. El 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. A ver, acá está 40%. Sí, son peruanos. Ahí está. El 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. 5% son argentinos. Sí, correcto. Entonces, jóvenes, cuando ustedes van a dar una conclusión, van a observar quién tiene el mayor porcentaje y quién tiene el menor porcentaje. Solamente se habla del mayor y del menor. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto nosotros las 5 frecuencias. Son 5 frecuencias. A ver, voy a preguntar ahora, si se acuerdan. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, profesor. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Frecuencia Frecuencia acumulada.
Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se llama esto? Frecuencia absoluta relativa, profesor. No, se llama frecuencia relativa. ¿Cómo se llama ahora esto? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada. Muy bien, esto sí, frecuencia relativa acumulada. Y último que hemos visto. ¿Cómo se llama? Frecuencia Frecuencia relativa Relativa. porcentual, profesor. Listo, frecuencia relativa porcentual. Jóvenes, nos quedamos ahí. Ya, prende tu cámara, una capturita. No hay tarea, jóvenes, ya saben, no hay tarea. Solamente estamos viendo la parte teórica. La próxima clase hacemos más problemas para que ustedes puedan desarrollar su tarea de manera, no sé, de manera ordenada, ¿ya? Para que ustedes puedan hacerlo. Muy bien. Eso sería todo. Chau, chau, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense, profesor.